Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro canal de aprendizaje a distancia. El día de hoy, en nuestro curso de medición estadística, hablaremos de la mediana con datos agrupados. La mediana es el valor de la variable que divide a la serie estadística ordenada en dos partes iguales, dejando tantos valores por encima como por debajo y por consiguiente la frecuencia a uno y a otro lado de la mediana también será igual. Cuando nosotros trabajamos con datos agrupados en una tabla, tendremos que considerar los siguientes puntos. Número uno, encontrar el intervalo en el cual se encuentra la mediana y para ello tendremos que trabajar cualquiera de las siguientes expresiones que se muestran en pantalla, dependiendo si la cantidad de datos es par o impar. Una vez identificado el intervalo que contiene a nuestra mediana, trabajaremos con la expresión que se muestra en pantalla para poder identificar a el intervalo. Si nuestro resultado no lo observamos de forma inmediata, deberemos tomar el valor inmediato superior a él. Y en la expresión que emplearemos también veremos que debemos considerar el resultado obtenido, ya que la mediana será igual al límite inferior del intervalo que hemos identificado más la cantidad de datos entre 2 menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior al que hemos identificado. Estos dos datos serán divididos entre la frecuencia absoluta del intervalo que hemos identificado. Esta fracción será multiplicada a su vez por la amplitud del intervalo identificado. Pareciera bastante complejo y como trabalenguas, pero es bastante sencillo de calcular. Y para ello tenemos los siguientes ejemplos. Nuestro primer ejemplo será trabajando con una tabla cuya cantidad de datos es impar. Lo primero que debemos hacer es identificar el intervalo que contiene a la mediana y para ello identificamos que el total de nuestra frecuencia absoluta es 21. Este es el dato que trabajaremos. Entonces tenemos la expresión n más 1 entre 2, con lo cual obtendremos 21 más 1 entre 2, lo cual nos da 11. Nosotros buscamos este valor en nuestra tabla de frecuencias y observamos que no aparece el 11. Debemos recordar que si no lo identificamos de forma inmediata, deberemos considerar el número inmediato superior y al revisar la tabla nos damos cuenta que de 11 el inmediato superior es 14. Entonces estaremos trabajando con el intervalo 3 de nuestra tabla. Veamos ahora las operaciones. Ya identificamos entonces que hemos obtenido el intervalo 3. Entonces, en nuestra fórmula deberemos de empezar a sustituir todos los datos importantes. El primero de ellos es el límite inferior. Vemos que el límite inferior es 8.
La sumatoria de frecuencias absolutas es 21. Nuestra frecuencia acumulada del intervalo anterior es 8. Recordemos que estamos trabajando con el intervalo 3, que es el que está resaltado en azul. El anterior, su frecuencia acumulada es 8. También observamos que la frecuencia absoluta del intervalo con el que trabajaremos es 6. De forma similar, la amplitud del intervalo será 12 menos 8, un valor de 4. Al empezar a sustituir los datos, obtendremos 8 más 10.5 menos 8 entre 6, y esta fracción será multiplicada por 4. Al realizar operaciones, obtendremos 8 más 2.5 entre 6 por 4. Observamos 2.5 por 4 me darán 10. Serán 8 más 10 sextos. Y al realizar la fracción obtendremos 8 más 1.667. Con lo cual, la mediana tendrá un valor de 9.667. Con ello, hemos identificado la mediana de los datos que se muestran en nuestra tabla de frecuencias. Veamos un segundo ejemplo. Nos piden determinar también la mediana de una tabla de datos, la cual podemos observar a mano izquierda en la parte superior. Como primer punto debemos recordar identificar el intervalo que contiene a la mediana. Observamos que la cantidad de datos es par, con lo cual la expresión a trabajar es n entre 2, dándonos el resultado de 41. Al buscarlo en la tabla, observamos que no se identifica de forma inmediata, pero recordemos que trabajaremos con el valor inmediato superior. El que sigue de 41 será 53. Entonces también estaremos trabajando con el intervalo 3. Como segundo punto, pasamos a emplear e identificar las cantidades y variables que trabajaremos de la expresión. Mi límite inferior, observamos que es 8. Las frecuencias absolutas son 82. Mi frecuencia acumulada del intervalo anterior, repito, del anterior, son 32. La frecuencia del intervalo en el que se encuentra la mediana son 21. Y la amplitud también la identificamos con un valor de 4. Al sustituir estos valores, obtenemos que la mediana será igual a 8 más 41 menos 32 entre 21 por 4. Realizando las operaciones, obtendremos que la mediana tendrá un valor de 9.71. Y con esto terminamos nuestra clase y los ejemplos del tema de hoy. Si gustan consultar más información respecto al tema, es posible visitar las páginas web que se muestran en pantalla. Agradecemos su atención. Gracias. Hasta luego.